Muy buen día, bienvenidos a Informa TV. Hoy jueves 25 de octubre le presentaré lo que sucede a nivel nacional e internacional. Le comento que en Aguascalientes han aumentado las quejas por bullying. En otra información, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán acusa a corporaciones policíacas de violencia excesiva contra normalistas. Adjuntamente veremos que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos dice que la protección a migrantes es un tema pendiente en políticas públicas de nuestro país. A nivel internacional, le comento que Naciones Unidas condena los ataques contra periodistas en Somalia. Esto es parte de lo que veremos en tan solo unos instantes. Quédese con nosotros. Vamos a comenzar con nuestra primera sección de noticias nacionales. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos afirmó que es necesario impulsar políticas públicas, modelos, programas y servicios que reintegren a los adultos mayores y abatan cualquier situación de abandono, marginación o desigualdad. Así lo señaló el organismo autónomo en un comunicado donde demandó estas acciones al señalar que en nuestro país viven actualmente 10.1 millones de adultos mayores, es decir, 9% de la población total. Y de cada 100 hogares, 27 de ellos están integrados por al menos una persona de 60 años o más. Este organismo autónomo también indicó que 3,5 millones de adultos mayores de los 65 años de edad viven en pobreza y entre ellos más de 800,000 en marginación extrema. De acuerdo con estimaciones oficiales, se prevé que para el año 2020, 1 de cada 6 mexicanos sea una persona adulta mayor y para el 2050, 1 de cada 3. Para ese entonces, 41.4 millones de habitantes rebasarán los 60 años de vida. Nacheli Ramírez, directora de RIRIKI Intervención Social, criticó la reciente reforma en el estado de Chihuahua que avala los matrimonios de niñas de 14 años cuando haya embarazo de por medio, diciendo que esto pone en jaque el futuro de las menores de edad y atenta contra la misma constitución política de nuestro país y los acuerdos internacionales que han sido signados por México. En la entrevista, la activista por los derechos de la infancia señaló que esa reforma aprobada da cuenta del desconocimiento de las y los legisladores del Estado sobre los compromisos que México ha asumido en la materia y las modificaciones constitucionales del año 2011 en materia de los derechos humanos. También por mi parte cabe recordarles que fue el pasado 18 de octubre cuando el Congreso de Chihuahua reformó el Código Civil Estatal para elevar la edad en la que las mujeres podrán contraer matrimonio pasando de 14 a 16 años y salvo que exista embarazo, se permitirá hacer a los 14 años de edad. La Comisión de Derechos Humanos del Distrito Federal expresó su beneplácito por el otorgamiento de la medalla Omexihuatl a Aide García, integrante de Católicas por el Derecho a Decidir AC y ferviente defensora de los derechos de las mujeres. Así lo señaló en el marco del aniversario del reconocimiento del derecho al voto de las mujeres en México número 59. La medalla Omexihuatl es otorgada por el Instituto de las Mujeres del Distrito Federal a aquellas mujeres que a través de su trabajo contribuyen al respeto y garantía de los derechos humanos, a la igualdad de género, a la promoción de la solidaridad y a oportunidades para otras mujeres. Cabe recordarles también que Aide García es coordinadora del área de políticas públicas de Católicas al Derecho a Decidir, asociación civil, la cual fue fundada en el año de 1994 y se dedica al trabajo de la defensa de los derechos de las mujeres desde una perspectiva católica feminista, con un especial énfasis en los derechos sexuales y reproductivos, violencia de género y laicidad del Estado.
La Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán acusó a las corporaciones policíacas que participaron en el operativo de las escuelas normales de Tripetio, Arteaga y Charán de haber ejercido violencia excesiva contra los estudiantes. De tal forma que en un pronunciamiento emitido por el organismo se detalla que incluso varios de los estudiantes requirieron ser atendidos por médicos especialistas y que se está dando el seguimiento a los 8 estudiantes que fueron detenidos y que se encuentran con diversas lesiones, a quienes también se les brindó la atención médica en instituciones de salud privada. Asimismo, refiere que durante el operativo registrado la madrugada del pasado 15 de octubre, también se causaron daños al casco de la hacienda que ocupa la Escuela Normal de Tripetio. Además, detalla que el expediente del caso ya fue turnado íntegramente a la Comisión Nacional de Derechos Humanos, dada la participación de la Policía Federal en ese operativo. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de México dio a conocer que los policías locales del municipio de Calimaya fueron capacitados en materia de derechos humanos con la finalidad de que ellos puedan brindar un mejor servicio y un trato digno a la ciudadanía. Por su parte, María Alejandra Hernández Piña, defensora municipal de derechos humanos de aquella zona, explicó que dichas acciones son para conocer las condiciones en las que trabajan los policías y brindar a estos encargados de seguridad pública los elementos adecuados para poder hacer más eficiente su actuación. Además, dijo que el objetivo del diagnóstico, que aún no se ha terminado, es conocer el nivel de escolaridad y actitud de cada uno de los policías al prestar el servicio de seguridad. Finalmente, recalcó que en coordinación con la misma Comisión de Derechos Humanos de aquella entidad, se dará continuidad a la capacitación en esta materia para lograr que los uniformados estén mejor preparados para hacer cumplir la ley con pleno respeto hacia los derechos fundamentales. La Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla informó que ya inició una investigación luego de la queja que fue presentada por los reporteros de eConsulta y Milenio Puebla, Gerardo Rojas y Jessy Brena, respectivamente, quienes fueron levantados la noche del sábado por elementos de seguridad pública estatal. Por su parte, fue el organismo de derechos humanos quien informó que después de recibir su declaración, abrió un expediente al que se le dará el seguimiento de acuerdo al procedimiento. Asimismo, informó y dio a conocer que a partir de la recepción de esta queja, la institución realizará las diligencias necesarias, aunado a que solicitará un informe sobre el particular a las autoridades correspondientes para determinar si hubo o no violaciones a los derechos humanos de los periodistas. Cabe destacarles que la misma Comisión de Derechos Humanos del Estado de Puebla se garantizó de que se llevara a cabo el proceso como lo dicta la ley y con el compromiso de salvaguardar los derechos humanos de las personas. Cumpliendo con el objetivo de impulsar la cultura de la prevención y denuncia, la Visitaduría Regional en Zamora de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Michoacán realizó la conferencia denominada Los Derechos de las Niñas y Niños, la cual estuvo dirigida a estudiantes de la Escuela Gabriel Méndez Plancarte. Por su parte, el visitador regional Víctor Villanueva Hernández afirmó que a la par de esta capacitación de quejas, el personal del organismo en esa región emprende una amplia campaña de difusión y capacitación de temas que están relacionados al conocimiento de los derechos humanos para favorecer su respeto. Adjuntamente, el funcionario de la Comisión Estatal de Derechos Humanos indicó que la capacitación en escuelas primarias tiene como objetivo reforzar en los estudiantes el conocimiento de los derechos humanos desde su surgimiento, la evolución y su situación en la actualidad. Añadió que durante la plática también se estableció la importancia no solo de los derechos, sino también la necesidad de cumplir con las obligaciones para generar una sociedad más justa y equitativa, lo que generará, dijo, una convivencia armónica donde pueda prevalecer el respeto hacia los demás. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos dio a conocer que en el primer semestre de este año realizó 1.332 visitas a estaciones migratorias
y sitios de tránsito como albergues, terminales de autobuses y estaciones de ferrocarril, donde se atendió a 41.296 migrantes. En ese mismo periodo informó que se atendieron 42 quejas porque se les negó la atención médica y la entrega de medicamentos. En torno a esta situación, la Comisión Nacional de Derechos Humanos considera que la protección de los derechos humanos de los migrantes que cruzan por territorio mexicano es un tema pendiente en lo que se refiere a políticas públicas en nuestro país. Quienes dijo en su mayoría son jóvenes en edad laboral y que viajan con el objetivo de entrar en otro país hacia una mejor calidad de vida. Sin embargo, durante su trayecto o el camino encuentran una gran cantidad de situaciones que los ponen en riesgo de ser víctimas de algún delito como robo, extorsión, secuestro, abuso sexual u homicidio. En Aguascalientes se disparan las quejas por acoso escolar o bullying. Así lo señaló la Comisión Estatal de Derechos Humanos de aquella entidad, quien indicó que esta problemática se ha convertido ya en un foco rojo y que a la fecha ya suman 40 las quejas recibidas por la instancia, mientras que durante el año 2011, recordó, solamente se recibieron 15 denuncias. Así lo señaló el presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, Omar William López Ovalle, quien advirtió además que debido a la alta incidencia de casos y las afectaciones que representa el tema de bullying o acoso escolar, se ha convertido en un foco rojo a nivel nacional, a grado que en la más reciente reunión de ombudsmans, uno de los dos temas a tratar fue justamente ese, y la instrucción que sobre el asunto se dio es la de poder aumentar los trabajos para el combate de esta problemática. Adjuntamente, el ombudsman local indicó que en Aguascalientes las quejas por acoso escolar se han disparado, pues a unos meses de que concluya este año, dijo, como lo mencioné antes, ya se han recibido 40 quejas, mientras que el año pasado, dijo, se cerró todo el año con solo 15 denuncias. Bien, esto es lo que sucede a nivel nacional. Vamos a un breve corte y regresamos para ver lo que sucede a nivel internacional. Continuamos en Informa TV para ver lo que sucede a nivel internacional. Le comento que el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas acogió con beneplácito el alto al fuego durante la fiesta musulmana del sacrificio aceptado por las partes en conflicto en Siria. Por lo que el Consejo destacó que ese alto al fuego, el cual dijo podría ser un primer paso hacia el cese de la violencia y el inicio de una transición política hacia la democracia. Adjuntamente fue el actual presidente del Consejo de Seguridad, Gerd Rosenfeld, quien hizo un llamado a las partes a respetar este compromiso y permitir el acceso de las agencias de ayuda humanitaria. Además, dijo que el Consejo de Seguridad reiteró su llamado a estas autoridades sirias a que permita el acceso inmediato, pleno y sin restricciones del personal humanitario conforme a las leyes internacionales y principios rectores de la ayuda humanitaria. Así lo señaló Rosenfeld. En ese sentido, también recordó que esa tregua es una oportunidad única para facilitar tanto comida como medicamentos y primeros auxilios a los civiles que quedaron atrapados en ese conflicto. Del pasado 24 al 28 de septiembre, 15 mujeres guatemaltecas del pueblo indígena Quechí testificaron ante un juzgado de alto riesgo en Guatemala como parte del primer proceso penal por esclavitud y violencia sexual durante el conflicto armado. Dicha acción penal tiene trascendencia histórica no solo por ser la primera vez que en la República de Guatemala se presenta en los tribunales una querella por violencia sexual durante el conflicto armado, sino porque se trata del primer proceso penal por esclavitud sexual que se ventila en un tribunal nacional. Cabe recordar que los casos anteriores han sido presentados ante cortes internacionales. Por su parte, la Comisión de Esclarecimiento Histórico en su informe denominado Memoria del Silencio, que concluyó
que la violación sexual durante el conflicto armado entre el año 82 a 1988 fue una práctica generalizada y sistemática, la cual se realizó por agentes del Estado en el marco de la estrategia contra insurgentes, de los cuales el 89% de las víctimas fueron mujeres indígenas. Las agencias de Naciones Unidas que operan en Bolivia entregaron al gobierno del departamento de Cochabamba equipos de computación y software de atención primaria en salud para combatir la desnutrición en los 9 municipios cochabambinos. Esta aportación forma parte del programa conjunto del gobierno de Bolivia y la ONU multisectorial Desnutrición Cero, el cual es financiado con fondos del gobierno español para impulsar la consecución de los objetivos del desarrollo del milenio. Cabe destacar que este nuevo equipo permitirá a los consejos municipales de alimentación y nutrición fortalecer sus funciones de impulso a diversas acciones para erradicar la desnutrición infantil en el ámbito local. La falta de ambulancias acondicionadas para el traslado de pacientes, la escasez de pruebas rápidas para la detección del virus de inmunodeficiencia humana, mejor conocido como VIH, la escasez de anticonceptivos y equipos de rayos X son algunas de las carencias que se han detectado en los puestos y centros de salud de la provincia peruana de Patás. Así lo informó William León, quien es jefe de la Oficina Defensorial de la Libertad, tras un viaje que realizó a esa zona. Adjuntamente, el representante de la Defensoría del Pueblo expresó su preocupación debido a que estos centros de salud de los distritos de Chilla y Paracoy carecen de las ambulancias con el equipamiento que es necesario para el traslado de los pacientes. Finalmente, informó que frente a estas situaciones, la Defensoría del Pueblo formuló ya las recomendaciones necesarias a distintas municipalidades distritales, así como a la Municipalidad Provincial de Patás y Gerencia Regional de Salud, a fin de que atiendan las demandas de la población y no se sigan afectando sus derechos. Bien, pasando a otra información, le comento que el último año ha puesto a prueba a la comunidad internacional, de tal forma que el conflicto en Siria, la situación en el Cuerno de África, Mali y Sahel y la crisis económica mundial amenazaron el pleno desarrollo de los derechos humanos en el mundo. Estas son algunas de las conclusiones de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, quien presentó ayer el informe anual sobre el estado de esas garantías en nuestro mundo. Por su parte, Nabil Pillay recordó el estrecho vínculo entre los derechos humanos y la promoción de la democracia, el Estado de Derecho y la paz y la seguridad. En ese contexto se refirió al conflicto sirio y abogó por centrar los esfuerzos en la protección de los civiles. Por último, Nabil Pillay también hizo un llamado a la abolición de la pena de muerte en el mundo y a la necesidad de combatir el crimen transnacional organizado. El representante especial de la ONU para Somalia, Agustín Mahiga, condenó en los términos más enérgicos los horrorosos ataques perpetrados contra periodistas de aquel país. Cabe recordarles que fue este martes el corresponsal de Universal TV, Ahmed Sahin Farah Ilyas, quien murió tras recibir varios disparos, y el pasado domingo el periodista de la cadena Chabel, Mohamed Tuyayare, también fue baleado y actualmente está hospitalizado y su estado de salud es altamente grave. De tal forma que intentar silenciar a los medios tendrá un impacto devastador en el dinámico sector mediático del país. Estos ataques deben acabar y los crímenes deben ser investigados por las autoridades. Así lo señaló el encargado de Naciones Unidas en aquel país mediante un comunicado de prensa. Por mi parte, cabe destacarles que en lo que va de este año, al menos 16 periodistas han sido asesinados en Somalia, país que es considerado como uno de los más peligrosos para ejercer esa profesión. El Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia
expresó su preocupación por la normativa en Perú sobre la violencia contra niños, niñas y adolescentes. Así lo dijo este martes el representante de la organización de aquel país, Paul Martin, quien indicó que entre los principales puntos que preocupan a UNICEF se encuentra la definición poco inclusiva de niño, en la cual se deja de lado el concepto de niña. También nos especifica la prohibición de la violencia sexual y el castigo físico y humillante. Se recorta su participación y opinión y se limita la información sexual y reproductiva de los adolescentes al permitirla solo bajo autorización de sus padres. Por lo cual el representante de UNICEF señaló que quien participó en el diálogo por la concertación denominado Propuestas Articuladas para la Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes frente a la violencia, el nuevo Código de la Niñez y Adolescencia que está preparando este Congreso, dijo que ha omitido aspectos relevantes que vulneran sin duda la integridad de los menores. La organización de Save the Children pidió este martes elevar la edad mínima de consentimiento para mantener relaciones sexuales recogida en el Código Penal a los 16 años a fin de prevenir el abuso sexual infantil. Según esta organización no gubernamental, al situar el límite mínimo de consentimiento en 13 años, España es el país con la edad de consentimiento legal más baja de nuestro entorno, por lo cual la organización asegura que España está muy lejos de la media de la Unión Europea, donde la edad mínima para poder tener relaciones sexuales por parte de menores se entiendan como consentidas está en los 16 años. Por ello, al inicio de esta legislatura, Save the Children reclamó al Ejecutivo que aumente la edad mínima como medida de prevención de los abusos a menores y de poder sensibilizarlos a toda la sociedad sobre la existencia de este tipo de delitos. Y bien, pasando a otras noticias, le comento que organizaciones por los derechos humanos de las mujeres denunciaron que el proyecto de ley que crea el nuevo Código Penal de República Dominicana es un grave retroceso y niega los derechos fundamentales en materia de violencia de género. De tal forma que mediante un comunicado, el Foro Feminista y organizaciones de mujeres de aquel país caribeño advirtieron que el proyecto aprobado en primera lectura el pasado 16 de octubre en la Cámara de Diputados elimina la sanción a la violencia contra las mujeres e impone penas a las mujeres que aborten. Esto es lo que sucede en materia de derechos humanos. Yo soy Lía Montañez. Le agradezco que nos haya acompañado un día más. Lo esperamos el día de mañana con más información. Que tenga usted un buen día.